Yo vengo de Cuba, que el sistema de salud en Cuba es bastante deficiente, la verdad. Y llegar aquí y ver como el sistema de salud de México, que está bien estructurado, como que tiene muchas pruebas y tecnologías que en Cuba no había, te hace cuestionarte cosas. Te hace decir como todo el tiempo que perdí en Cuba, México es del primer mundo. Como cubano, ¿qué les dirías a los mexicanos? Sobre todo oportunidades de trabajo, libertad. Eso es algo que me dicen mucho en los videos, como que las personas no valoran tanto las cosas que tienen. Y entonces cuando ven a un cubano o a un extranjero que viene aquí y les muestra quizás cosas que ellos tienen cotidianamente, pero que para mí es algo nuevo, le hace más valorar las cosas a ellos. Viniendo de Cuba, un país que es prácticamente del tercer mundo, y llegar aquí te hace cuestionarte cosas, te hace decir como todo el tiempo que perdí en Cuba, por qué no me vine antes, México es del primer mundo, porque para mí México es del primer mundo, porque no tengo otra realidad que no sea la de Cuba, y México tiene muchas cosas positivas y muchas cosas negativas también, que sinceramente sí, habría como que cambiarles, pero creo que son más las positivas que las negativas. Y sobre todo con el tema de el sistema de salud, yo vengo, por lo menos que es de lo que yo puedo hablar, yo vengo de Cuba, que el sistema de salud en Cuba es bastante deficiente, la verdad. Y llegar aquí y ver como el sistema de salud de México, que está bien estructurado, como que tiene muchas pruebas y tecnologías que en Cuba no había, porque tú para hacerte una prueba, no sé, de sangre en Cuba, tenías que tener un primo que fuera el tío del papá del no sé quién trabajando en la oficina para tú poderte hacer esa prueba, porque no había recursos, no había como la materia prima para tú hacerte esa prueba. Es algo que se escucha muchísimo. Ese tipo de anécdotas que necesitas conocer, de aquel hermano de fulanito. Sí, para poder. Un amigo venezolano me lo comentó eso. Sí, es horroroso. Porque, a ver, ya luego dicen, no, Cuba es como una potencia médica. Nada que ver. Luego, si no tienes a alguien que te ayude a resolver eso, y no tanto eso, sino cualquier situación dentro de un hospital, sea una operación, una inyección, un medicamento, te puedes como desvivir. Porque No pasa nada. no haces el cuento, la verdad. No haces el cuento porque te complicas. Y entonces ahí tú ves y tú dices, Cuba no es una potencia médica. Claro. Porque una potencia médica le daría prioridad a eso y resolvería las necesidades y las afectaciones de las personas. Entonces tú te pones a pensar y dices, ¿por qué Cuba dices que es una potencia médica? No tiene Ya. lógica. Sí, podría ser una potencia médica porque forma en masividad a estudiantes para ser médicos, doctores, enfermeros, y porque exporta ese talento a otros países. Por eso dices que es una potencia médica. Pues no, porque formas y llevas a esos trabajadores a otro país porque te beneficias a ti como gobierno. Porque no sé si sabes que el salario, por ejemplo, vamos a poner de un enfermero en África. Mensualmente serían, no sé, como unos $2,000, más o menos, que le paga ¿Pero en qué país de África? en cualquier país de África, vamos a decir, vamos a Ok. suponer, Ah, eso es una ajá, suposición. es una suposición, como $2,000 mensuales le paga el gobierno africano al gobierno cubano. Y de esos $2,000, los trabajadores solamente ven, no sé, como unos $200. Y tú te pones a pensar y dices, es un negocio. Ah, ok, lo exportan a otros Exacto, países. exportas ese trabajador a otro país, le sacas el dinero, le das una mínima parte que supuestamente para mí, yo siendo cubano y viviendo de mi salario, es mucho dinero y yo me conformo, pero me estás explotando. Claro. Y entonces tú dices, no es una potencia médica. Aparte de todas las cosas que se están viendo, de que se mueren niños en los hospitales por falta de medicamentos, por falta de atención, hay muchas negligencias. Quizás antes de que yo fuera enfermero, quizás yo sí te digo, ¿sabes? Sí, sí es una potencia médica, porque los doctores y los enfermeros cubanos son muy buenos. Y se debe, yo creo, como a la formación de las personas que en ese momento les dieron como las clases, la teoría y tal, porque eran muy, pero muy buenos. Eran personas que se formaron con una rigidez estricta. Y ahora como el cubano de ahora, el joven cubano de ahora, se centra más como en ver por dónde yo puedo salir, cómo me puedo ir de Cuba o de qué manera puedo hacer dinero de una manera que no me explote. Porque tú eres doctor, eres un universitario, eres un profesional de la salud, pero tu salario no te da ni para comprarte un par de tenis. Y sobre todo la juventud es como muy, como presumen mucho en Cuba. Los jóvenes cubanos como presumen mucho.
Y tú siendo como doctor, tú te quieres comprar un buen par de zapatos, porque yo siempre digo que la primera impresión no la cambia nada. Y si tú eres doctor, tú vas a atender pacientes. Qué irónico, ¿no? Que has leído Marx. Sí, Sí, bueno, a ti te obligaron, ¿no? sí, me obligaron. Yo de chavo fui curioso y habla mucho de la plusvalía, ¿no? Básicamente como que dice que, ok, lo que el trabajador genera, el patrón lo está exprimiendo porque lo que él genera de valor es mucho más que el sueldo, ¿no? Que tú le pagas a un empleado, ¿no? Siendo empresario. Y justamente resulta que ahora el gobierno revolucionario de Cuba está haciendo lo mismo con sus doctores y sus El enfermeros. gobierno, no sé si sabías que el gobierno revolucionario cubano, la dictadura cubana, como tiene de fundamento, de filosofía, Marx, Sí, sí, claro. y está formado bajo ese concepto de, vamos a decir, socialismo. Ujú. Y entonces cuando tú te sales del cajón, tú te sales de la caja, de lo tradicional, te señalan y te dicen, tú eres la oveja negra. Muchas personas en Cuba que eran muy, pero muy buenos, eran muy inteligentes, que querían darle a Cuba otro nivel, otro sistema de estructuración y tenían un muy buen plan, los corrieron o los encarcelaron porque decían que por esa persona las otras se podían guiar y podía haber como un movimiento que no favoreciera al gobierno cubano. Y también se ha visto mucho ahora con esto de redes sociales, con los creadores digitales, como te explico ahorita. Los creadores digitales para el gobierno cubano yo pienso que son como una amenaza, porque tú como creador tienes una exposición gigante. Te ven miles de personas, no solamente cubanos, te ven personas de Estados Unidos, de Europa, de Asia, y además que la tecnología va tan avanzada que incluso ya los videos están doblados al idioma de esa persona y te están entendiendo lo que tú estás comunicando. Y entonces, para ellos significa literal una amenaza, porque tú estás exponiendo la realidad que tú vives como joven cubano y la realidad de muchas personas. Incluso hay personas que ya están hasta mayores y están haciendo redes sociales mostrando su realidad, porque es algo como aportar tu granito de Sí, arena. me han aparecido Sí, videos así. y ya tú dices, como, ¿sabes qué chocante? Como la realidad que vive cada cubano, que es muy diferente. No te puedo decir que mi realidad es igual a la de todos los cubanos, porque no era así. Yo en ese momento, gracias a YouTube, cobraba un sueldo en dólares, porque YouTube, a ver, YouTube paga muy bien. Y si estás en Cuba, te va a dar muy bien el dinero para llevar como lo del día a día. Y si conviertes ese dólar como a pesos cubanos, ves como un aumento exponencial de tu sueldo. Y entonces tú dices como, voy a dedicarme 7 años como yo a ser enfermero, pudiendo explotar una plataforma como YouTube, que a ver, no digo que no tengan título universitario, si me estás viendo de Cuba, haz tu carrera, ten tu título universitario, que es un país que cambia mucho y las redes sociales no son para siempre, pero sí son como un motor para tú poder potenciar si tienes talento y por supuesto tu salida de Cuba. Antes hablaste de la importancia para ti de la familia, ¿no? Que estás bastante apegado a tu madre, a tu tía. ¿Has encontrado una nueva familia acá? Sí. ¿Tienes ya un tío o una Sí, tía mexicana? literal, que desde aquí los saludo. Ellos sabrán quiénes son. Que bueno, ya luego no quiero estar mencionando nombres porque me dicen, no, no digas nombres. Pero sí, sí, los encontré y fue muy gracioso para que veas. Mira, cuando nosotros, yo tuve como una transición bastante abrupta a la hora de llegar acá a México, porque yo pasé de vivir en Tizayuca a vivir acá en Ciudad de México en una renta eran como 20 personas los que vivían dentro de esa renta y yo no estoy adaptado a eso. Y yo dije, otro motivo más, necesito salir de esta renta. Necesito buscarme una renta para mí mismo, aunque sea con 4 personas más, pero que sean roomies míos, Ujú. pero que no sean 20 porque son demasiadas personas y ya luego el conflicto del baño, No, en la la cocina, cocina, es horrible. horrible, es Yo viví horrible. eso con 10 roomies, cabrón. Sí, No no, 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 mames. no, es bien horrible. Pero bueno, es parte del proceso como para darte la fuerza Claro, sí. para irte de Para ahí. ponerte las pilas, sí. Sí, exacto. Y entonces ya yo dije, me voy y me voy a buscar una renta. Bueno, y ahí nació entonces como la amistad con Sheila, con los otros dos chicos que vivimos y nos buscamos una renta. Pero para tú tener una renta aquí te piden muchas cosas. Te piden aval, te piden residencia, te piden un depósito, te piden demasiadas cosas que yo eso no lo tenía acostumbrado a Cuba porque en Cuba
nosotros no pagamos como renta porque tenemos como casa propia. Por lo menos mis padres tenían casa propia y yo vivía con ellos. Que tú puedes vivir con ellos, no sé, hasta los 60 años, que es algo muy normal en Cuba, que tú vivas con tus padres hasta 40, 50 años, porque no tienes la posibilidad de comprarte una casa. Y entonces aquí ya cuando empezamos el proceso de ver dónde nos rentábamos, yo dije, no, esto es imposible, no lo voy a lograr. Y hice un video buscando renta y dije como al final, por favor, si me estás viendo y me sigues, si quieres cooperar como con el aval y tal, ¿sabes? Como escribí un mensajito y bueno, el DM de Instagram se me llenó así, súper No, qué cañón. bueno, no, güey, porque sí es un pedo de encontrar Sí. un aval, güey. Sí, Es y una un aval mamada para el una persona aval, que tú güey. no conoces, porque, a ver, tú me ves por videos, pero tú no sabes realmente quién soy yo, ¿sabes? Sí, Como sí, sí, claro. es muy complicado. Y entonces yo, como de ahí, respondí a unos mensajes y surgió entonces como la tía y el tío mexicano, que ya ha sido como que todo el proceso con ellos, que nos ayudaron a firmar el aval, nos dieron como la posibilidad de poder rentarnos nosotros en nuestro propio apartamento, nos han llevado a conocer muchísimos lugares que nosotros ni conocíamos ni hubiésemos podido conocer, porque realmente para tú moverte aquí también tienes que como tener tu carrito y nosotros no tenemos eso todavía. Y también, sobre todo, como la cultura de decirnos, mira, esto es así porque pasaron muchas cosas antes para que esto sucediera. A esa es la onda, ¿no? Como que, como el tío mexicano, la tía mexicana. Yo cuando llegué a México rápido conecté con dos hermanos, güey, que eran como mis carnales en el primer tiempo, güey, que me llevaron a un chingo de lugares, güey. ¿Sabes? Me invitaron luego, luego, ya con la familia, no sé. Sí, igual que yo. Recuerda, yo, a ver, yo llegué aquí como a mitad de año y pasé muchos meses como importantes, como la independencia y muchas cosas que yo no había vivido en Cuba, porque eso en Cuba no se celebra, ni independencia, ni nada de eso, ni incluso, Ni día ni, de la revolución. no, es muy raro, pero hay un día de la revolución, pero no se celebra. Ni simulacro nacional de sismo, ni nada de Ah, eso. ¿hay sismos allá? No, no tanto, No pero mucho, ¿eh? tampoco hay como un protocolo para sismos. Y justo yo llegué y mi cumpleaños era en diciembre, a inicios de diciembre. Y ellos me celebraron el cumpleaños. Pero yo pensé que iba a ser un cumpleaños ya, como sabes, mis amigos de aquí, ellos y la familia de ellos, pero la familia de ellos, dos personas que yo conocía. Cuando yo llegué y abrí la puerta así, no se me olvida ese recuerdo, y abrí la puerta y vi, eran 4 mesas, eran como más de 30 personas. Y yo dije, ¿cómo es posible esto? ¿En qué momento pasó de ser 5 personas a 30 personas? Y toda la familia, y todos así súper cariñosos, como que ya me conocían de años y yo nunca lo había visto, como Dani, ay, tal y cual, bienvenido, gracias por estar aquí. Me recuerdo que bailé cosas que yo en mi vida pensé que iba a bailar ay, ¿cómo se llama este? Que es muy, Ding, es ding, muy ding, ding, movida. ding, Sí, ding, ding, ajá, ding. El rodeo del ajá, payaso. el payaso del rodeo, ajá. Güey, yo Mm, no lo puedo bailar, güey. No, yo de verdad yo decía, pero ¿en qué momento? ¿Cuántos Es pasos que son? todos en sintonía, güey, y Sí, uno así sí, como, ¿para exacto. dónde me voy, no? Y yo no lo conocía y ahí, bueno, ya lo conocí también el mono de alambre y muchas otras cosas que yo no conocía, que sí son como específicamente de aquí de México y que son como muy culturales de aquí. Y ya tú dices como México ciertamente tiene como un gran espectro cultural porque eso en Cuba como no se tiene como esa cultura. Y ya entonces calculas que la familia aquí en México es algo muy importante porque un cumpleaños de un extraño, hacer como un cumpleaños familiar porque era un cumpleaños familiar literal, fue muy lindo la verdad. Eso y romper mi primera piñata. Fue muy, pero muy desestresante, la verdad. Y muy lindo ese momento específico. Y pues sí, ya tú dices, como la familia en México es algo muy importante y tiene mucha similitud con Cuba, porque la familia en Cuba es muy importante. Todo se basa como alrededor de la familia. Y si tu familia no está bien, tú tampoco vas a estar bien. Y aquí se vive lo mismo. Es lo chido siendo de la cultura acá, que hay mucha disponibilidad de que dicen, güey, yo puedo ser tu tío, ¿no? Y a veces yo digo, güey, me encantaría que en Alemania hubiera lo mismo, ¿sabes? A veces se encuentra, pero es otra onda ya, pues funciona completamente diferente. Y he escuchado mucho, sobre todo de latinos, que sí lo pasan mal en los primeros 2, 3 meses y dicen que ya luego
hay un punto de cambio completo, ¿no? Cuando ya haces tus primeros amigos, compañeros de trabajo, pero todo tarda más. Si todo tarda mucho más. A mí me chocó mucho eso al inicio. Yo sí siento que Europa, la cultura de Europa es mucho más diferente a la cultura latina. En la latina sí como te incluyen un poquito más, Sí. pero sí lo pasé mucho. Cuando yo llegué aquí, los amigos míos eran puros amigos cubanos, todos éramos cubanos, y no tenía ningún amigo mexicano. Y yo soy de como relacionarme mucho, hablar, necesito hablar, sobre todo como tener contacto. Si no, como me va súper mal, me siento muy mal. Y luego hacer amigos jóvenes aquí me ha costado mucho, pero mucho, 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 mucho. Que yo digo, ¿sabes qué diferencia como yo era en Cuba a como yo soy ahora aquí? Que no encuentro como con esa facilidad amigos jóvenes. Casi todos mis amigos ahora mismo son personas mayores, son ya personas de 40, 50 años, Ah, que me entienden. 40 ya uno es mayor. Sí. Fuck. Bueno, qué bien que todavía no tengo 40, pero... Y pues sí, yo siento que sobre todo eso. Y también es como muy importante a la hora de tú siendo extranjero, poder tener como esa transculturación de tomar como parte de tu cultura, enseñársela a ellos y ellos que te enseñen también parte de su cultura. Oye, ¿no es lactacismo? ¿No? Si no me hubiese Ah, no, sonado es la el bomba, cel. ¿no? No. No, sí, se escucha como el sismo. Verga, es que no te pasa. Siempre, cada rato, como hay una alarma en la calle, güey, y yo me puse así como paranoico, güey, como Sí, que la cada alarma sí rato me le daba mucho escucho. miedo. Eso a mí me chocó mucho cuando yo llegué aquí. Cuando yo la escuché, yo dije, ¿sabes? La Tercera Guerra Mundial la están invadiendo. No, y el trauma colectivo, güey, como que se pega, güey, que se contagia. No solo a los humanos, güey, sino a los perros también, güey. Hoy fue el día del simulacro y ya le dije a mi esposa, vamos a aprovechar porque el Loki es el mejor portado, güey. Le enseñé un vergal de trucos, camina, hace todos los comandos. Pero en cuanto suena la pinche alerta, se convierte un poco en una bestia, Sí, güey. lo desespera. Sí. Y hoy, justamente, como ya sabíamos, como a las 11, pues ya puso ahí los premios al lado, ¿no? Y suenan y... guau, 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 guau. No sé si Y el igual. güey... "Ah, va, 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 va". Ya, tranquilo. Y le dimos premio, premio, premio. Ya para que aprenda, ¿no? Que no Sí hay que que es sacarse normal, tanto de onda. claro. Pero sí, así como Loki, yo llegué como el primer día de la alarma, así. Y dije, ¿pero esto qué es? ¿Sabes? Y nos invaden. Pero no, ya luego me explicaron como el proceso. También viví el primer simulacro, que fue el año pasado en septiembre, creo. Y ya vi como la organización y tal. Y ya dije, ¿sabes? Como que es algo normal que tengo que incluir en mi rutina. Porque luego la alarma te puede sonar a las 2, a las 12 de la noche. Y tienes como que saber lo que tienes que hacer. Pues sí, güey, no mames. La vez pasada, hace 3 semanas que sonó Sí, sí, en son la hace noche, poquito. yo me salí básicamente, o sea, solo en boxer shorts y una chamarrita así arriba, ¿sabes? Y yo con el edredón así todo enrollado y parecía un loquito. Pero sí, son cosas que son como muy de aquí de México. Que creo que todas las personas, si han venido a México alguna vez, tú le preguntas como, ¿qué es? Y te van a decir como alerta sísmica y cosas así. Pues son muy de aquí. ¿Qué es tu lado más mexicano hoy en día? Creo que a la hora de como compartir, me he abierto como mucho más, como a la hora de decir, como vamos a darle un chupe, como a un tequilazo o algo así. Porque en Cuba yo no tomaba tanto como alcohol, pero bueno, aquí como sí ya está como la oportunidad, me doy el tequilazo. Y de compartir sobre todo y ver como las costumbres que tienen aquí, que ya yo las voy como incluyendo poco a poco. Pero así más mexicano, sí te aseguro 100% que es a la hora de comer. Sí. A la hora de comer. Al inicio me chocaba mucho como el olor de las tortillas. Y creo que eso es algo que nos pasa a muchos extranjeros cuando llegamos aquí. Como cuando pasaba por una tortillería, se Sí. dice así tortillería, Sí. el olor del nixtamalizado, Ajá. eso me causaba como muchas revolturas así, no sé por qué. Pero ya luego fui como poco a poco y ahora sin ese olor yo creo que yo no puedo vivir. Sí, huele Sí, rico, ¿no? sí, huele bien bueno. Igual con los tacos. Los tacos, eso es otra cosa. Y eso de la costumbre de comer, porque yo soy muy como jamaliche, decimos en Cuba, de muy buen comer. Sí, como me acostumbro mucho a muchos platillos y siempre como trato de ir probando cosas nuevas. Porque aquí he probado muchas cosas. Yo no sabía que los chapulines se comían. Sí. Y cuando me dijeron, no sé si se comen, y yo dije, ¿sabes cómo? Te vas a comer un insecto, ¿sabes? Es muy raro. Y ya lo probé y dije, no, pero está buenísimo. Y ya luego sí, como no es que lo coma todos los días, pero bueno, sí como que...
un Luego, snack. sí, hasta como en lugares fifís, luego te sirven el Sí, guacamole con con el, sí. Y sí, arriba. está muy, pero muy bueno, de verdad. Poder como incursionar en una cultura gastronómica diferente. La cultura gastronómica de Cuba es como muy reducida, es como mucho arroz con frijoles, es muy rica, pero es muy reducida. Y no tiene tanto espectro como la cultura gastronómica de México, que cada estado de México tiene como algo específico de ahí. Y ya luego tú ves también el proceso que lleva cada... Porque algo que me llamó mucho la atención fue el proceso de hacer el... Ay, ¿cómo se llama? ¿Qué es esta bebida? Pulque. El pulque. Ah, ya hiciste eso. Sí, O y sea, raspando el no maguey. quiero hacer eso, pero no he encontrado como la persona Ah, yo con la que... ¿Sí? te puedo ayudar. Ah, pues sí, te lo voy a agradecer, porque sí lo he probado y fue en Día de Muertos. Probé el pulque de cempasúchil y me encantó. Estoy seguro, si tú le preguntas a tus seguidores, también va a haber gente que te puede llevar. ¿Sí? Sí. Ah, pues El sí. chiste es raspar. O sea, a mí me Sí, gusta sí, rasparlo. y ver cómo sale. Sí, Como primero el aguamiel, ¿no? Y sí, ya es luego aguamiel, sale exacto. como... Eso me encantó. Y ya tú ves como el proceso que tiene el pulque, pero antes de ser pulque tienen que pasar por muchas otras cosas. Y es como toda una tradición de hacer así, como el pulque. Y eso me gusta mucho, la verdad. Y sobre todo como para documentarlo para YouTube. Siento que aprendo yo, pero también aprenden las personas que me están viendo. Claro. Eso nos decían antes en el otro canal que tenía mucho, como era mucho de viaje y comida, ¿no? Y nos metíamos en los lugares no tan típicos, digamos, ¿no? Ah, es como, también muchos mexicanos no vivían fuera, ¿no? Porque México es el país, creo que más migra en el mundo. O sea, da igual en qué país estás, güey, Siempre siempre hay un vas. mexicano. Bueno, cubanos Igual que también, güey, cubano también. alemanes también, ¿sabes? Sí. Todos migramos al final. Pero mexicanos, uno de los países que más, ¿no? Y muchos vivían fuera y decían, no manches, sí, aprendo mucho de México, de mi México, que tal vez no he ido en 10 años o 15 años, Exacto. pero a través de sus videos. O el sentimiento de añoranza, porque ya luego también me escriben mucho como, Dani, ¿sabes? Con este video he podido vivir recuerdos Sí. como que yo tenía, pero que no puedo como volver por, bueno, situaciones, no sé, familiares o situaciones que quizás, como los cubanos, no quiero ir a México porque, Sí. no sé, el gobierno que está no me Sí. representa o tal y Sí. cual. Y ven mis videos y se sienten identificados. Y eso como yo lo disfruto mucho, la verdad, porque es muy grato para mí como creador que me den un comentario positivo, por supuesto. Y diciendo sobre todo mi trabajo, porque bueno, hacemos esto porque aparte de ganar económicamente un dinero, yo siento, por lo menos para mí, como te dije ahorita, es un diario de vida y siento que las personas que me ven se sienten identificados conmigo y me siguen por eso, como por ver qué pasa con mi día a día siendo yo extranjero aquí. De hecho, sí, es un súper tema de muchos mexicanos que viven en Estados Unidos, ¿no? Y muchos no pueden regresar, ¿no? O sea, pueden regresar, sí, pero ya no pueden volver a Estados Pero ya no Unidos pueden volver a Estados por Unidos. Y entonces papeles. ven como los videos de nosotros y se sienten muy identificados. Yo creo que la comunidad cubana aquí en México ha crecido mucho y sobre todo como los que hacen videos de YouTube ha crecido mucho. Las personas que se van sobre todo para Estados Unidos se sienten muy identificados con nosotros. Sí, Y también porque nos siguen desde el inicio, como desde que empezamos el canal en Cuba, claro. que vieron nuestro proceso de emigrar desde Cuba, todo lo que pasamos y tal. Y es muy grato, es muy, pero muy grato, de verdad. Ya saben, mi banda, ese fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas según las culturas. Chequen abajo en la descripción en las redes de Dani. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur, bye bye.